Bien, espero que todo de aquel lado esté lo mejor posible. El tema de hoy, rápidamente voy a empezar a hablar de astucia, es por la letra A también. Yo he venido haciendo estos temas y sigo por la letra A. Y hasta qué grado una persona es inteligente y acaso siendo astuto actúas con inteligencia o más bien es una especie de maniobra que maquinas para lograr fines egoístas. Hay que decir que actuar con astucia requiere inteligencia. Estás usando tu capacidad de pensar encaminada a lograr algún objetivo propuesto que, digamos, está bien en el sentido de que vas por aquello que quieres, pero no tanto está bien los, sí, el fin quizás es algo a lo mejor hasta loable, a lo mejor tiene cierto mérito llegar allá, pero los medios son los que están comprometidos y son los que marcan la diferencia entre decirse inteligente en el buen sentido de que estás haciendo un trabajo, un esfuerzo genuinamente que te va a llevar a un logro y lo haces de la manera más honrada, pero cuando lo haces con astucia, usas la inteligencia, maquinas y sí, vas a lograr algún fin, pero los medios no son los más honrados posibles. De hecho, cuando se hace un escrutinio y probablemente salgas porque fue muy bien hecho, aparentemente, ese trabajo que hiciste y probablemente ni salga a corto plazo o ni siquiera a mediano plazo, a lo mejor jamás de los jamases se descubre que hubo una maquinación de por medio, al menos que se desclasifique. Pero si uno puede ver eso, que es muy humano además, no sé hasta qué grado está comprometido allí la sobrevivencia del mismo ser que le permite actuar de manera egocéntrica, salvándose a sí mismo y quizás a los suyos, y eso va por encima o en detrimento de cualquier otra persona más allá, que no sea de tu vínculo más cercano. Entonces, se pudiera decir que el fin justifica los medios. Cualquier medio o cualquier cosa yo haré con tal de lograr el fin. Entonces se ve una ética ahí muy descompuesta. La ética tiene que ver con, más bien, yo aquí lo he nombrado muchas veces, este asunto de establecer normas de justicia o un parámetro que te permita tomar decisiones lo mejor acertadas o altruistas, ya que es el bien en sí y no el bien para sí. Obrar de tal forma que quisiera se convierta en ley universal. Immanuel Kant. Yo he hablado de esto aquí en el pasado reciente. Así que, y pueden buscarlo ahí, los videos están permanentemente puestos a posteridad en YouTube, en el canal, en Spotify. Ya tengo tiempo que no pongo por allá, pero también voy a seguir poniendo estos videos que pueden escuchar y también pueden ver, porque ya Spotify tiene esa opción de poner videos, es audiovisual. Pero Spotify es sobre todo para escuchar. Y un podcast es por excelencia para que los oídos se deleiten mientras haces cualquier otra labor. Si usted está haciendo cualquier otra labor mientras escucha el podcast, bien. Yo aquí a veces pongo en pantalla algunas imágenes que me permiten hacer
una didáctica más alcanzable para que el tema se entienda y las imágenes y cualquier otro material visual que se pueda mostrar pudiera verse bien recibido en cuanto a que termina de consolidar el aprendizaje en la medida que más sentidos se vean comprometidos en el mismo. Entonces, a veces hay imágenes. Ahora, el caso está en que cuando, siguiendo el tema, hacemos una valoración de lo que se hizo, del por qué se hizo, tú puedes conseguir allí no tanto el bien en sí, sino el bien para sí. Entonces, se convierte esta cuestión ética en algo más bien ni siquiera egocéntrico, sino yoísta. Y es una tendencia humana. Yo quiero decir que por aquello de la sobrevivencia y esta ética que compromete en cuestión de decidir alguna cuestión, fenómeno, persona, situación, en toda la gama de decisión, puede quedarse por fuera. Debes decidir por uno. Es una cuestión de la contingencia del ser humano, que puede ser de una forma u otra, pero no las dos al mismo tiempo, o por lo menos no sin que haga daño, ¿no? Yo puedo, en esta ética, se pone el caso que lo voy a buscar, yo en algún momento hablé de eso también, pero el caso está que si estás en una encrucijada y el transvía va a pisar a 5 personas, a aplastarlos, a pasarle por encima, y si sigue su curso normal, es lo que va a pasar. Va a aplastar a 5 personas. Pero si tú desvías el se transvía y lo haces pasar por el otro riel, que solamente hay una persona que va a aplastar, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, ¿qué prefiero yo? ¿Que aplaste a 5 personas o a una persona? Tendrías que decidir. Entonces haces un análisis y parece obvio que estadísticamente es mejor que se mueran ¿cuántas personas? Ninguna, pero si se tiene que morir, que sea 1 en vez de 5. Y tú piensas allí, esto pudiera estar obviamente siendo muy subjetivo, si es que estas 5 personas, ninguno son tu familia, pero el uno que probablemente seguiría viviendo si aplastan a las 5 personas, es tu hermano o un familiar cercano. Entonces, por supuesto que el juicio es obvio, a lo mejor pensará alguno, que te va a indicar que, bueno, primero se salve mi hermano, no importa que se mueran 5 personas, que los voy a lamentar, que yo no los puse en esa situación, ni siquiera yo fui quien creé tal situación, pero yo prefiero que se salve mi hermano. Es una cuestión del bien para sí y no el bien en sí. Hay un autor que dice que es mejor no decidir nada, no tomar ninguna decisión. Entonces es mejor que las cosas sigan su curso tal cual. Este autor, yo lo nombré aquí en algún momento que voy a hablar de él, habla de esta cuestión en relación a las decisiones, que siempre, por el asunto de la contingencia, va a quedarse por fuera algo. Estamos condenados a decidir porque siempre, si decides por algo, se te va a escapar otra cosa que probablemente vas a lamentar y tu conciencia siempre, probablemente, si es muy sensible, va a quedar afectada, va a quedar de alguna manera en una pena de no haber actuado o de sencillamente cuestionarse a sí mismo del cómo actué. Si es que es una conciencia sensible, que la mayoría de los casos sucede, por más que sea así la acalles, te va a acusar o a excusar.
Así que probablemente la decisión más sabia, según Isaac, creo que es el nombre, Isaac Berlin, es no hacer nada. O al decidir, está comprometido algo que sencillamente vas a dejar a un lado. Vas a perjudicar algo siempre por algún beneficio. Entonces, que sea el mejor beneficio o que más bien sea en una cuestión de que debes seguir el curso de los acontecimientos sin que intervengas. En todo caso, no hacer nada. Esto se parece mucho a la ley esta de Newton, una de las leyes de Newton, que no me acuerdo si es la primera ley de Newton, sobre la inercia, ¿no? Que una masa o un cuerpo seguirá su trayectoria, ¿verdad? Al menos que algo lo detenga. Un movimiento rectilíneo uniforme. Y si fuera el caso que alguien lo detiene, es porque está actuando una fuerza contraria. Una fuerza está interviniendo. Si los acontecimientos tienen un curso y no hay ninguna fuerza que lo detenga, sencillamente seguirán su curso. Pero siempre en esta dialéctica humana pluralista, donde podemos hasta venir con esto de Hegel sobre el amo y el esclavo. En esta dialéctica del amo y el esclavo siempre hay una competencia, ¿sí? Cuando dos deseos o dos personas o dos grupos de personas, ya con que sea plural y estén los dos, que es lo mínimo que se puede hablar de un plural, ¿verdad? Dos. Van encaminadas y quieren lo mismo, tienen el mismo deseo. Esto va a ser sencillamente un conflicto porque van a estar allí debatiéndose por la misma cosa, por el mismo deseo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos haciendo esta posibilidad de decidir sobre algo, y si es que tenemos esta posibilidad, sencillamente pudiera ser que la decisión que tomemos sea también la decisión de otro. Imagínense, esto siempre genera conflicto, ¿verdad? Y estos conflictos son de verdad muy impactantes. Tendría que uno desistir. Entonces por eso se hace acuerdos de convivencia, que es prácticamente para que no termine prevaleciendo la ley de la selva, ¿verdad? Prácticamente sería un caos si no hay un acuerdo en cuanto a yo reprimir mis deseos, inhibirlos en función de mantener una relativa armonía, una relativa paz. Así que, ¿hasta qué grado estoy actuando con astucia para el beneficio de quién? Entonces, si yo estoy muy egocéntrico, recuerden que si no actúo según esto se convierta en una ley universal, o sea, de lo individual a lo general, resulta que esto me puede dar la vuelta y volver a caerme. Debo actuar más bien como decía, y creo que es algo muy interesante, que también es un tema que se debe ver aquí en algún momento. John Ralph, yo he hablado aquí de él, no solo de él, sino lo he mencionado en diferentes ocasiones como una referencia, ¿no? No le he dedicado un tema todavía. Serían muchos temas si nos ponemos
bastante juiciosos estudiando las diferentes aristas, pero ahorita me voy a concentrar en la justicia social. Y lo que Ralph decía, y aquí es donde lo vemos bien vinculado a lo que dije hace menos de un minuto, que si el menos desfavorecido de entre nosotros, nótese bien, el menos desfavorecido de entre nosotros goza de un bienestar social, una calidad de vida aceptable, si éste puede estar bien, el menos desfavorecido de nosotros, es una garantía de que todos los demás también lo estarán. Entonces, cuando se habla de equidad, no es que todos somos iguales, porque en todo caso cada quien es distinto, hay una pluralidad y una diversidad de situaciones a las que las personas se presentan como víctimas o victimarios, se presentan como estar allí relacionados con lo que es su propia ecología humana. Así que el ambiente condiciona y obviamente también los genes, también algunas particularidades que hacen que cada quien sea único, irrepetible. Esto no tiene discusión ni debería extrañar a nadie. Pero, hablando de las similitudes, que es donde nos conseguimos como que si fuera una línea que no están en paralelo, sino más bien hay un eje transversal. Y en algún momento también hay un punto en común, uno como nosotros los seres humanos, decía Richard Rorty. Entonces, siguiendo a John Ralph, si el menos desfavorecido, el más desfavorecido, que eso es lo que quise decir, el que esté pelando el más miserable entre nosotros, haciendo uso de esta palabra y abuso, porque bueno, sería obvio que el que menos tenga, es lo que quise decir, creo que suena más bonito, aunque la miseria existe, sí, existe. Miseria es tener menos que menos. Pero si el que menos tenga tiene el suficiente para estar contento, eso garantiza, de alguna manera, que todos podemos estar bien, en promedio, ¿sí? No haciendo un promedio de pasar la aplanadora y que todos debemos ser iguales, sino garantizar equidad social. Porque puede que esto me revierta a mí. Si yo estoy luchando, esto yo lo he dicho antes, porque no hay que darle tantas pensiones a los viejitos, deberían eliminar las pensiones, y me enfusco en ese tema, probablemente yo termine haciendo esta ley y hasta se pueda llevar a cabo, se apruebe, quiero decir, y en adelante es lo que se llevará a cabo, ¿no? Se practicará. Pero resulta que yo no siempre voy a estar joven, no siempre voy a contar con las energías suficientes. Probablemente mi circunstancia cambie de un modo que me sienta en indefensión, y que si esto que es determinado por el azar, nadie sabe qué va a deparar su vida mañana, ni al nacer sabe en qué estatus social le va a tocar, a la familia de quién le va a tocar. No sabemos, no decidimos dónde vamos a nacer. Yo no decidí nacer en Venezuela. Nacer es un milagro y ya, la gente nace en una familia, en una sociedad, en un país, es lo que le toca, ¿no? En adelante la persona se forja un nombre y todo eso, ¿no? Pero hay unas condiciones que de alguna forma, aunque no determinan, sí intervienen y sí evidentemente van a definir, van a terminar de dándole forma
a esta persona. Si las condiciones son idóneas en un sitio y otro, porque quienes estuvieron pensando en el futuro se ocuparon de que las condiciones fueran creadas, aunque sea que haya un nivel óptimo o deseable de vida, así estés en el estatus más bajo. Si alguien se preocupó para que tal cosa ocurriera y legisló y hizo todo lo posible para conquistar esto no debe ser retrógrada, no debería. Y la ley así, cualquier beneficio logrado no debería retroceder, no debería. Porque la idea es ir acumulando beneficios, y beneficios no hablo de mantener a nadie, sino de crear condiciones para que todos podamos estar bien, es lo que decía John Ralph. Digo esto porque cuando hablamos de la palabra en cuestión de astucia, si quieres ser astuto y pensar en tu bienestar, eso es bien en el sentido de si lo haces a largo plazo y no en un sentido cortoplacista. Yo voy a disfrutar, no me interesa a los demás. Utilitarismo. Y esto es algo que John Ralph no le encajaba, el utilitarismo. El utilitarismo y este asunto que se desprende de eso mismo, que tiene que ver con lo que en el momento me beneficia, lo que me es útil para mí. Entonces yo voy a hacer cualquier cosa, todo, así sea algo que se lleve por delante a otra cantidad de personas, es decir, que yo termine coaccionando, interviniendo negativamente en cualquier beneficio, me los paso por encima, ¿no? El fin justifica los medios. Es decir, yo con tal de lograr mis fines, no me interesa quién caiga, con tal de salvaguardar a los míos. Eso es muy, no, ni siquiera egoísta, eso es yoísmo. Yoísmo. Como decía Levinas, sí, Emmanuel Levinas. Eso es más bien un pensamiento, yo diría que así lo expresó Levinas, quien leyó a Martin Heidegger, ser para la muerte. Yo tengo que hacer todo porque yo voy a morir y estoy enfocado en que mientras esté vivo, yo voy a hacer todo lo posible, no importa quién me lleve por delante. Eso es yoísmo. En cambio, Levinas apostaba más bien, y así lo revela lo que él escribió y todo, de eso podemos hablar en otra ocasión, hay también hay que dedicarle un tema, es todo un tema, apostaba al asunto de ser, no para la muerte, sino ser infinitamente responsable. Porque si se trata de la humanidad, uno como nosotros los seres humanos, yo me comprometo que muy a pesar de que yo tenga que morir, y esto es algo muy lamentable, es un choque con la realidad, con lo real, más allá de mi realidad, y la realidad de otros que es distinta, según su contexto, según su cosmovisión, y eso se respeta porque tiene que ver con lo auténtico, con el principio de identidad. Así que, aunque hay esta distinción clara, individualismo, si cada quien se esfuerza por pensar como especie, en el sentido de que somos la humanidad, va a dejar un legado porque no considera que la muerte sea el fin de la humanidad, sino el fin, en todo caso, de mi persona. Estoy consciente de que seguirán habiendo personas, así como hubo en el pasado. Entonces yo lo que quiero dejar es un legado y una forma más ética, ¿no? Es lo que dice Levinas. Se han olvidado de la ética, la filosofía se ha enfocado
en el yo y justamente ha confundido la ontología, que es el ser, con el yo. El ser somos todos. Todos somos seres sujetos, objetos. Cuando yo objetivizo a otro, lo mismo va a hacer el otro conmigo, es un problema porque estoy cosificando. Cosa que ocurrió con la ideología de la Alemania nazi, por cierto. Martin Heidegger fue un comprometido nazista, muy a pesar de que, digo muy a pesar porque sí es verdad que fue un intelectual. Levinas, en cambio, muy intelectual también, judío, vivió en la época de la Alemania nazi. Adivine dónde estaba Levinas mientras pensaba en todo esto, y más adelante, por supuesto, escribió todo lo que escribió, influenciado por ser víctima del nazismo. Y además, él leyó a Martin Heidegger. Imagínense qué situaciones tan distintas. Entonces, el hecho de que tú pienses en tu bienestar individual debería estar en sí mismo comprometido el bienestar colectivo y no pensar de forma minimalista, cortoplacista, sino que se piensa de forma trascendente, en el sentido de que la humanidad, y esto es muy astuto, una forma muy astuta de pensar, la humanidad trascenderá. Y yo debería dejar, sería bueno, al menos, y yo estaría al final de mis días mucho más tranquilo, ¿sí? Y no es que dejes un libro, no es que dejes una casa, no es que dejes cualquier otra cosa material que está bien si acaso te da la oportunidad. Pero más allá de eso, que pudiera tener controversia, hay personas que pelean por casas, por terrenos, por lo que sea, más allá de pensar en el difunto que le heredó eso y que quizás el legado que mejor le pudo haber dado es, bueno, fue una buena persona. Buena en el sentido de que esta persona que convivió con nosotros y que ya no está, la recordamos y dejó un nombre. Todos vamos a dejar un nombre. Negativo o positivo, se va a recordar de alguna forma, ¿no? Cuando le viene a la mente el nombre de Galileo Galilei, uno piensa, ah, bueno, él fue un reformista, de alguna manera su legado más grandioso, enseguida se viene a la mente el asunto de la controversia en relación a los movimientos celestes y toda esta controversia. Cuando piensa en Isaac Newton, piensa en la gravedad y todo esto de la dinámica, en un científico de vanguardia. Cuando piensa en cualquier otro nombre, y muy a pesar de que hayan obras y algún legado que se convirtió en una ideología, Jesucristo, personaje histórico, bueno, mira, imagínense el legado que dejó. Un personaje histórico, más allá de que algunos piensen en él como un ser mítico, religioso, pero fue un personaje histórico que hasta ahora el cristianismo es una corriente también de pensamiento que más allá de Occidente, el mundo no puede dejar de pensar y dejó una huella a tal grado que se ha cortado la humanidad en función al tiempo, antes de Cristo, después de Cristo. Así de fuerte fue su presencia en la tierra, cuando vivió entre nosotros. Lo que quiero decir con esto, y para no enrollarme más, es que cuando tú piensas de forma astuta, es inteligente, ¿sí? Pero no necesariamente de la manera negativa, sino de la manera positiva, porque en la manera negativa puede convertirse en un acto de estupidez. La manera negativa es cortoplacista y al fin y al cabo tiene que ver con yo quiero lo mejor para mí y para los míos.
Y si pones un conjunto más amplio y dices la humanidad, yo quiero lo mejor para la humanidad, empezando por los míos o empezando por la humanidad, y como los míos también son seres humanos, de alguna manera se van a beneficiar. Se van a beneficiar porque están en el conjunto más amplio, seres humanos, como decía Rorty. Así que, de todas maneras, el acto individual, cuando tú ves que todo se está derrumbando, tú quieres salvaguardar a tu gente, empezando por ti mismo, pero en algunos casos, altruistamente, puedes hasta desprenderte de tu vida, inmolarte, hacerte un mártir, porque, bueno, estás pensando más en los tuyos que en ti mismo. Y eso está bien, ¿no? Eso está bien. No es que quieres hacerte una víctima de nadie, pero llegado el momento, hay personas que se han dispuesto a morir ellos, a meter el pecho, por así decirlo, pero que no se les muera su hijo. Yo prefería morirme yo y no mi hijo, pueden lamentar. Así que en ocasiones el ego implica, si es que quieres llamarlo así de alguna forma, amarte a ti mismo y sobre todo también amar a los demás, tu prójimo. Y esto pudiera sonar muy místico, muy así, muy socialista, muy al sentido este de ñángara, pero no. El caso está en que si tú de verdad eres egoísta, ¿sí? Si en algún momento, y esto me lo digo a mí mismo, ¿no? Yo no me estoy poniendo a un lado. Yo sé que más fácil es decirlo que hacerlo, pero cuando nos vemos en una situación comprometida, sí que el ser astuto empieza a ver qué hago, qué puedo hacer para que todos estemos bien. Y si todos estamos bien, yo también podré estarlo. Pero la parte negativa es, yo voy a estar bien, no me importa los demás. O esta otra, como todos están cayendo y están haciendo el mal, los míos y los de mi casa vamos a actuar de manera distinta según nuestro propio criterio, porque lo demás es un caos. En todo caso, decides hacer un cerco alrededor de los tuyos más cercanos, empezando por ti mismo. Eso también es algo loable, sobre todo cuando una sociedad se está, y tú percibes que está ocurriendo tal cosa, se está corrompiendo a un grado donde tus propias reglas en tu casa terminan siendo un salvavidas, ¿no? Por eso es que cada familia es responsable de lo suyo, de los suyos, más allá de la sociedad en que vive. Tienen patria potestad. ¿Acaso la patria va a influir sobre tus hijos? ¿O el internet, la globalización? Eres tú el responsable principal de moderar, con, por supuesto, la mejor intención y la mejor forma posible. Eres responsable de guiar a tus hijos, por ejemplo, ¿sí? No la escuela. La escuela sería como un complemento. El responsable de la educación de tu hijo eres tú, es usted, ¿sí? La escuela sería una ayuda importante que ofrece el Estado, pero la patria potestad se la vas a dar al Estado. O tú más bien te comprometes mejor y con mayor sí, afabilidad, con mayor sí, un compromiso, evidentemente que empieza por los tuyos, pero que se puede extender el acuerdo, ¿no? En el sentido de que la onda puede abrirse, no cerrarse, ¿sí? Cerrarse en el sentido de que, ok, vamos a empezar por aquí y vamos a ir expandiéndonos lo mejor que podamos, y en algunos casos vamos a contraernos, expandernos, contraernos, pero sí, el pensar de manera individual, egocéntrica,
en el sentido este de que piensas en el yo y desde mí en adelante es muy típico de lo antropocéntrico. Esta palabra, por cierto, es por la letra A, en algún momento la voy a definir, la voy a tener por ahí presente. Pero el antropocentrismo tiene que ver con eso, ¿no? La persona piensa que el ser humano está en el centro. Hay algo más que trasciende al ser humano, por supuesto. Están los seres vivos, están unos celestes formas impresionantes, mucho más grandes que a nosotros nos deja pequeñitos. Definitivamente nosotros no somos, y así a veces nos sentimos intimidados, no somos nada en relación al universo, al infinito. Y muy a pesar de eso, hay un ego que termina apoderándose de nosotros y hay que tener muy presente y muy a raya para que no vaya a perjudicarnos en el sentido de que nos nuble el juicio y que pensemos, como decía Cipolla, de forma estúpida, ¿sí? En el sentido de que nos hacemos daño a nosotros, no solamente a otros, sino que en ese mismo daño colateral se termine devolviendo a nosotros, haciéndonos daño también, ¿no? Mientras le haces daño a otros, te haces daño a ti también. Eso no es inteligente. Inteligente podrá sonar muy astuto, pero inteligente y una verdadera astucia positiva, como he estado hablando todo el rato, tendría que ver, haciendo alusión a este cuadro de Cipolla, ¿verdad? Una persona astuta es una persona estúpida, haciendo alusión al cuadro de Cipolla, una vez más, que creo que lo voy a poner por aquí. De eso también tengo que hablar, de Cipolla y la teoría de la estupidez. Hay otro autor también que sufrió con la Alemania nazi, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero yo he hablado de él usándolo como referente en otras ocasiones. En fin, ahí tendremos que hablar de eso en otro tema. Pero para terminar la idea, si actúas de manera inteligente, vas a pensar en el bienestar de otros, lo cual va a repercutir en tu propio bienestar, lo más inteligente. No voy a decir que no erremos en esto y que las decisiones no terminen siendo lamentándonos de que escogimos esto y al escoger esto dejamos de escoger otra cosa. Porque si escoges todo, eso no es decidir. Y obviamente no podemos abarcar todo. No, estamos comprometidos en nuestros límites, somos seres contingentes. Sí, y esto sí que pudiera ser algo interesante de mencionar en un tema cuando ahondemos en eso que decía el personaje que les hablaba, ¿no? El personaje que les hablaba, que sí que tenemos que sacarle punta a ese tema, porque astutamente lo mejor que podemos hacer positivamente, de forma inteligente, no es robar dinero y hacernos corruptos, porque esto se va a revertir, la conciencia nos va a estorbar, tarde o temprano nos va a pasar factura. No es que vayamos a tener la idea de que eso es astucia, robar a otro, porque el otro es no sé, un bobo, entonces yo soy astuto, yo sí soy vivo, yo sí soy sabido, como suelen decir también por aquí. Eso es una astucia muy, una vez más, cortoplacista. Nada inteligente, muy estúpida, como decía Cipolla. Y definitivamente es algo en lo que no deberíamos caer. Que tenemos esas inclinaciones, deberíamos dominarlas y no dejar que esto nos termine dominando a nosotros y no solamente afectarnos. No, yo estoy afectando a los demás, sino que también te estás afectando, nos estaríamos afectando a nosotros mismos. Es como quien, imagínense, poniendo este ejemplo, ¿no?
Imagínense que yo estoy en un sitio por allá lejos, estoy deforestando, estoy con, por cierto, por ahí hay todo una cuestión jurídica que en Perú demandaron a una empresa minera de Alemania, imagínense. Eso está lejos, ¿verdad? Porque los glaciales de allá de Perú, no recuerdo, yo voy a poner eso por aquí para recordar esta historia, porque sí sirve de comparación y evidentemente algo totalmente vívido de cómo tus acciones, sea cual sean, y no importa qué tan lejos estés, se supone, o tú pretendas a lo mejor diciendo que no, esto no va a afectar a más nadie, porque está lejos, porque es un asunto individual, no tiene nada que ver con aquella otra nación, con aquella otra persona, etcétera. Pero resulta que lo que fue algo que estuvieron haciendo en minería y que todavía están haciendo, se llegó a la conclusión de que afecta a los glaciares del Perú. Y uno diría, bueno, pero eso está tan lejos, ¿cómo es posible que tú vayas a decir que el dióxido de carbono de Alemania, de esa empresa minera, va a afectar a los glaciares del Perú? Este hombre metió una demanda y ganó la demanda hasta donde escuché la noticia. Y bueno, la empresa tuvo que, o eso tengo entendido, lo voy a poner por aquí para actualizar el dato, tuvo que poner dinero, tuvo que pagar una compensación por delitos ambientales. Creo que es la primera vez que ocurría tal cosa a esos niveles, ¿no? En el ámbito jurídico. Lo que quiero decir con este ejemplo es que cuando tú supuestamente estás teniendo ganancias y pareciera que no estuviera afectando a nadie, al final, como el mundo es un pañuelo, vivimos en esta esfera, ¿verdad? Que todos estamos aquí adentro, cualquier cosa que pase, cualquier cosa que uno haga, no importa que por el momento pareciera ser que no está pasando nada, pero tarde o temprano, y no es que estoy hablando de esta cuestión de que es un karma, ¿qué tal? No, 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 no. Simplemente es una especie de causa-efecto que por vivir en un lugar común, si tú estás fumando en una habitación, en una esquina, y todas las puertas están cerradas y todos estamos dentro, el humo que tú estés expidiendo, el humo que tú estés expulsando, termina afectando a todos los que estamos en el recinto. Y tú dices, no, pero es que yo fumo, allá ustedes, yo hago lo que me da la gana, y este es mi cuerpo. Claro, pero termina afectando. Y claro, cada quien puede hacer lo que quiera, pero estemos claros de que hay consecuencias y que tiene daño colateral. Las consecuencias no solamente las vas a sufrir tú, ojalá se mantuvieran allí, pero bueno, también es lamentable de que te autodestruyas o que uno, por una decisión muy a pesar de que es propia, termine afectándote, pero peor si tal decisión compromete o afecta a otro. Y no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Esto pudiera no ocurrir en 2, 3 días, pero sí cuando revisan por qué la persona tiene, no sé, un cáncer de pulmón si nunca fumó y resulta que su papá fumaba. Oye, pero eso fue hace 40 años. Claro, pero todo ese humo te lo tragaste y eso se mantuvo y derivó y se desencadenó y tú parece que fumaras también, aunque no lo hiciste. Imagínese. O sea que tiene como una reacción en cadena y un efecto dominó que no se ve en el principio, pero sí trasciende también de forma negativa. Lo mismo ocurre con lo positivo. Como decía Levinas, si somos infinitamente responsables y vemos al otro al rostro, ahí está la fenomenología de Edmund Husserl, a la que también hacía alusión en Manuel Levinas. También otro autor que por ahí lo tenemos pendiente, que habla del rostro como expresión,
como forma en que es evidente, muy a pesar de que hay cosas que se nos escapen, que está allí totalmente expuesto y que hace ver la humanidad, de modo que, como decía también Enrique Dussel, ese es otro tema que también tenemos que hablar aquí, eso nos puede ser suficiente, muy a pesar de que uno dice, al infinito no llegas, pero pudiera ser suficiente información cuando hacemos un análisis fenomenológico, más allá de que sea un análisis hermenéutico, pero fenomenológico. Todavía yo le diría que tiene que ver más allá de la interpretación. Es la inferencia, es el detenerse y conocer en un análisis de verdad detenido. Como yo decía hace rato, es pensar en otro video, en otro tema. Es pensar no solamente de forma rápida, sino de forma lenta, despacio, usando el sistema 2 que decía Daniel Kahneman. Hay un video que está aquí, por cierto, que habla de eso. Y en ese sentido, esto tomaría más tiempo, el suficiente, no demasiado, como para que tus decisiones respecto al otro no sean tan estúpidas, tan cortoplacistas, tan egocéntricas, tan yoístas, y pienses en las personas como humanidad. Y más allá de la persona, porque es un pensar, una vez más, sí, es muy antropocentrista, ya lo decía. Piensas no como especie, aunque también la humanidad, como decía Rorty, sino piensas en, más allá de ti, el hecho de ser infinitamente responsable con el otro, quien también, aunque no piense como tú, si somos iguales, y en esto no hay discusión, en cuanto a, quizás no en pensamiento, pero sí y definitivamente sí en el sufrimiento. Incluso los animales. Rorty hablaba de eso, y más allá de Rorty, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, que por ahí debemos también un tema de este personaje, que piensa en el mundo como representación y voluntad. En el sentido para no traer este tema y dejarlo al aire, que si alguna coincidencia tenemos con el otro y padecemos y tenemos en común, es justamente eso, las carencias. En eso nos podemos encontrar en un eje transversal los seres humanos. No importa qué tanto dinero, a qué clase social pertenezcas, no importa, tarde o temprano, allí nos encontramos en una enfermedad, un sufrimiento, padecer de algo, alguna carencia. Y si nosotros somos conscientes de tal cosa, vamos a evitar nosotros ser la causa del sufrimiento de otro. Más bien, lo que quisiéramos es aliviar el sufrimiento. En eso va a decir mucho los dos personajes que les decía, ¿no? Tanto Levinas como Enrique Dussel. Muy bien, entonces actuar con astucia no es algo completamente negativo si lo ves desde esta óptica que he estado hablando todo el rato. No estoy diciendo que tiene que ser algo perfecto, pero sí perfectible. Tenemos que mejorar día a día y reprimir esos egos, más allá del ego, esta cuestión yoísta, como voy a morir, ay, se me está cayendo el mundo encima. Recuerden que muy a pesar de eso, y probablemente, yo al menos sí estoy seguro que todo eso tiene solución, y al final es mejor un buen nombre que el buen aceite o que la plata o que todo lo demás. Y no es una cuestión ñángara, una vez más. Es que al final nada de eso te vas a llevar. Es la realidad. Ahí hay que chocarse con lo real.
lo real, ¿sí? Lo real, esto de lo que nos hablaba, que ese es todo un tema definitivamente. Jacques, no Derrida, Lacan, que nos decía, recuerda, los registro simbólico, imaginario, y el registro de lo real. En el registro simbólico, imaginario, está incluida la lengua, ¿verdad? Pero hay algo que no se puede explicar con la lengua, algo que tiene que ver con el síntoma, que una vez más la lengua, esta repetición, no tanto repetición, sí, más bien es una cadena infinita de significantes que uno pudiera expresar, ahí se puede expresar, pero lo que no llegas es al significado, es el síntoma, pero en la medida que vayas haciendo más visible los significantes, pudieras asimilar mejor qué es lo que sucede o aproximarte al síntoma. Entonces, conocer a los demás implica dejarle hablar, verlos, no tanto qué dicen, sino lo que no quieren exponer relativamente, y que de todas maneras se nota por el cómo actúan y que trasciende a la lengua. Y la muerte es algo que no tiene explicación, trasciende a la lengua también, en el sentido de que es algo que ya entra en el plano del existencialismo, de algunas preguntas que parece no tener una respuesta, al menos no una satisfactoria para mucha gente. Entonces, más allá de eso, el asunto de la astucia, de actuar con astucia, pudiera verse más llevada por la ética, y que te termina beneficiando, más allá de la astucia negativa, que termina siendo perjudicial no solamente para otros, sino para ti mismo. En el caso de que estamos hablando de Cipolla, que Carlos Cipolla no es nada inteligente, de verdad. No en ese sentido, Muy bien, voy a dejarlo hasta aquí, hasta luego, y nos vemos otro día con otro tema. Chao, chao.